¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver cómo realizar unos muebles para cocina pero sin jaladeras. Yo muchas veces he visto que hacen un corte a 45, sin embargo a mí se me hace muy difícil enchapar esta parte del corte 45, ya que la enchapadora no lo hace automáticamente y entonces hay que hacerlo a mano. Muchas veces cuando se presiona el ángulo del corte 45 se despostilla en la parte de la punta. Además hay otro tipo de herrajes, yo sé muy bien, y otro tipo de jaladeras que son tipo gola, pero yo no uso estos sistemas, ya que como saben soy práctico y sencillo. También sé que existen cierto tipo de fresas que se le ponen al router para poder hacer lo que vienen siendo los tiradores, pero igualmente la navaja, aunque muchas veces en el router no despostilla, pero por donde pasa la navaja hay que sellar y volver a pintar, lo cual a mí me consume bastante tiempo. Les presento entonces la solución al problema que yo he encontrado desde ya hace algún tiempo. Meter un poco las tiras frontales y entonces la tapa de los cajones solamente tiene dos puntos de apoyo en donde topa el movimiento. Bueno, vamos a verlo. El Cocinator. Lo primero que vamos a mostrar es la forma en que abren estos cajones sin jaladeras. Y esto es gracias a las tiras frontales, esta y esta, que tienen una profundidad de 1.5 centímetros para permitir la apertura. Entonces el cliente mete sus dedos por aquí, esta es su mano, y puede abrir el cajón. En cuanto a la apertura de arriba, estas piezas que estoy señalando de color azul las llamamos vistas y también tenemos esa misma apertura. Este espacio de aquí mide 1.5 centímetros y se puede ver cómo abren y el interior es blanco. Como en todos mis muebles, ya lo he explicado en otros videos, puesto que el blanco es más barato, más fácil de resanar. Y aquí vemos cuál es el truco sin ningún corte. Pero muchas veces en nuestros gabinetes inferiores de cocina colocamos una parrilla o placa, entonces necesitamos saber las medidas que tenemos para poder hacer una perforación en la cubierta. De lo siguiente que vamos a hablar es acerca de las cubiertas. Y vemos que hay una línea vertical imaginaria que coincide con el respaldo de nuestro mueble y el respaldo de la cubierta. Después he dejado aquí 4 centímetros porque es lo que ocupo para cortar con mi sierra caladora. Y aquí se los muestro, tenemos la sierra caladora y la sierra caladora trae una base. Desde la orilla hasta la sierra son 4 centímetros y son estos mismos 4 centímetros que yo he decidido dejar libres para poder cortar con la base de mi sierra caladora. Pero si ustedes no tienen tanto espacio, claro que pueden voltear la cubierta. Y entonces lo que se puede cortar prácticamente es de aquí hasta aquí, que son 48 centímetros. Lo que podemos cortar en un mueble como estos que mide 60 de fondo. Pero estas medidas que les acabo de mostrar son muy importantes para tener en cuenta lo que podemos instalar, ya que esta parte de aquí, que es la tira frontal, está metida 1.5 centímetros. Pero claro que en esta última tira superior podemos recorrerla hacia el frente, ya que como les decía, los cajones podrán tener esta apertura, esta es una mano, pero también se pueden abrir por la parte de abajo. Vamos a observar lo que les digo. Y aquí vemos que hay cierto espacio. Como les comentaba, esta apertura mide 3 centímetros y esta profundidad es de 1.5 centímetros. Las tiras de refuerzo yo las hago de 4 centímetros, de 6 centímetros cuando es melamina y de 4 centímetros cuando es madera. Estas tiras cuando son de melamina, la forma en que yo las atornillo es de la siguiente manera. Pongo un tornillo en la parte central y como en realidad hay poco espacio, eso es todo lo que pongo. Sin embargo, aquí a los lados pongo un clavo y aquí al otro lado pongo un clavo para que no se abra nuestro material, ya que es poco el ancho de la tira. Podemos ver aquí que a pesar de que hay nariz, sigue siendo muy fácil la apertura de nuestros cajones por medio de la entrada de nuestros dedos. Y gracias a este gotero, todos los derrames no van a caer en los frentes de nuestro cajón. No olvidemos que en esta parte de aquí debe haber un espacio de 2 milímetros según las especificaciones del fabricante de la corredera de extensión. La primera corredera de extensión que pongo yo la pongo siempre en la base. Las siguientes correderas que pongo hacia arriba, yo siempre pongo una escuadra con respecto del canto y dibujo una línea horizontal hacia el fondo del gabinete. En esta ocasión tenemos esta línea punteada.
Muchas veces con la pistola neumática de clavos pongo un pedazo de material en esta parte de aquí para que me ayude a detener la corredera. Este es un pedazo de melamina y el pedazo de melamina se encuentra al mismo nivel que la tira frontal. Y así ya solo me resta atornillar en los orificios necesarios. El mismo procedimiento hago con todos los demás cajones que voy a instalar. Ya sabemos que hay quienes prefieren poner la corredera justo a la mitad, lo cual también es correcto. Y así se vería la entrada de nuestros cajones con la apertura para abrirlos. Esta cocina ya está instalada en la vida real y tenemos otros videos al respecto que muestran el resultado del trabajo realizado. Coméntame si tienes alguna observación, si te ha gustado el video, si podemos mejorar en algo. Te invito a que te suscribas al canal, a que nos des like, a que compartas la información. Todas mis redes sociales quedan en la parte de abajo. Te invito a estar pendiente de un siguiente video. Hasta la vista, baby.